Hola niños, buenos días. Quiero darte la bienvenida a esta clase número 5 de comunicación y sobre todo a la semana número 3 de nuestras clases virtuales que hemos tenido durante todo este tiempo y a través de la distancia. Me siento muy contento porque ayer hemos podido interactuar por primera vez en esta cuarentena y hemos conocido a algunos de nuestros compañeros y sobre todo han conocido a su profesor. Así que me siento muy contento porque vamos a seguir viéndonos y vamos a seguir compartiendo a través del celular, a través de la computadora y hasta que pues termine la cuarentena. Bueno, te doy la bienvenida a esta clase número 5 de comunicación y hoy vamos a tratar sobre el cuento. Vamos a ver los tipos de cuento, vamos a ver qué es el cuento y sobre todo la estructura de el cuento. ¿Listo? Muy bien, así que vamos a iniciar nuestra clase de hoy y te voy a presentar un pequeño video. Espero que estés atento al video que te voy a presentar para poder dar inicio a nuestra clase de hoy. ¿Listo? Muy bien. Vamos a reproducirlo y vamos a estar atentos. ¡Ah! Me olvidaba. Espero que te estés lavando las manitos durante 20 o 30 segundos y también espero que estés haciendo las tareas, ayudando en casa y también estoy esperando y espero que estés haciendo todos tus deberes y sobre todo sentado en tu sillita ahorita frente al celular o frente a la computadora con tus útiles para iniciar nuestra clase de hoy. ¿Listo? Vamos a aprender sobre el cuento, su estructura y los tipos de cuentos que hay. ¿Listo? Muy bien, vamos a iniciar. Junto a un bosque muy grande vivía un leñador muy pobre, con sus 2 hijos y su mujer, que era la madrastra de los niños. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Vivía en una época tan dura que apenas tenían que comer, así que una noche el leñador, que estaba en la cama pensando sin poder dormir, le dijo a su mujer: ¿Qué va a ser de nosotros? No podemos alimentar a nuestros hijos. Tengo una idea. Mañana los llevaremos a lo más espeso del bosque y cuando se descuiden nos iremos. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. El leñador no estaba del todo convencido, pero Hansel y Gretel, desde la habitación de al lado, desvelados por el hambre, habían escuchado toda la conversación. Gretel rompió a llorar y su hermano la consoló. «No llores, Gretel, yo encontraré la solución». Y a primera hora de la mañana, la madrastra llamó a los niños. «Vamos, niños, tenemos que ir al bosque a por leña con vuestro padre». Y les dio a cada uno un trozo de pan. De camino, Hansel, que había deshecho en migas el trozo de pan dentro de su bolsillo, fue deteniéndose de vez en cuando y volviendo la vista hacia su casa, para dejar un rastro de migas de pan que les sirvieran de camino de vuelta. Una vez en medio del bosque, el padre les dijo: Ahora quedaos aquí. Os encenderé un fuego y vuestra madre y yo iremos a recoger leña. Cuando terminemos, vendremos a recogeros. Del cansancio, los 2 hermanitos se quedaron dormidos al lado de la hoguera, y cuando despertaron ya era de noche. «No te preocupes, hermanita, encontraremos el camino de vuelta siguiendo las miguitas». Pero los miles de pájaros del bosque se habían comido todas las migas de pan, así que caminaron y caminaron toda la noche, pero no lograron encontrar el camino de vuelta. Al mediodía del día siguiente, vieron un hermoso pajarito blanco y decidieron seguirle. Este se posó sobre el tejado de una casita, y cuando se acercaron, se dieron cuenta de que la casita estaba hecha de chocolate y cubierta de nata. Los niños, que estaban muertos de hambre, no dudaron en comenzar a devorar la casita, cuando de repente salió una mujer muy mayor. Hansel y Gretel se asustaron y dejaron de comer, pero la mujer les dijo: «No temáis, pequeños. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Entrad, que no os voy a hacer daño». Y dentro de la casita les dio una merienda deliciosa con leche, bollos y mucha fruta. Después les llevó unas camitas y los niños durmieron felices pensando que ya no corrían peligro. Pero en realidad la mujer, aunque aparentaba ser buena y amable, era una malvada bruja que había construido la casita con la única intención de atraer a los hermanitos y comérselos. Las brujas, aunque tienen muy mala vista, tienen un olfato espectacular,
por lo que había olido a Hansel y a Gretel desde kilómetros de distancia. La bruja se levantó muy pronto y sacó a Hansel bruscamente de la cama. Se lo llevó al establo y lo encerró en una jaula. Entonces fue a la cama de Gretel y le gritó: ¡Despierta, holgazana! Ve a por agua y cocina algo bueno para tu hermano. Lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado, me lo comeré. Así, cada día, Hansel recibía montones de comida, mientras Gretel solo comía alguna sobra que conseguía robar. Todas las mañanas, la bruja bajaba al establo y le decía a Hansel: Hansel, saca el dedo. Quiero saber si ya estás gordo. Pero Hansel sacaba un huesecito y como la bruja tenía muy mala vista, pensaba que era el dedo del niño. Al cabo de 4 semanas, a pesar de que parecía que el niño no engordaba, ya no podía esperar más y decidió comérselo, y le dijo a Gretel: Mañana, esté gordo o flaco tu hermano, me lo comeré. Al día siguiente le dijo a la niña: Gretel, he encendido el horno para cocer algo de pan. Quiero que entres y me digas si está caliente para meterlo. Pero en realidad sus intenciones eran cerrar la puerta tras ella para asar también a la niña y así comerse a los 2 hermanitos. Gretel, que había adivinado sus intenciones, le dijo: No sé cómo se hace. ¿Cómo tengo que hacer para entrar? ¡Pero qué tonta eres! Y para demostrarle cómo hacerlo, se agachó y metió la cabeza en el horno. Pero Gretel, de un empujón, la precipitó dentro del horno y cerró la puerta con el cerrojo. La niña corrió al establo y liberó a su hermano. ¡Ya somos libres, Hansel! ¡Ya no hay nada que temer! ¡La bruja no volverá a molestarnos! Los 2 hermanitos recorrieron toda la casa, recogiendo todas las joyas y perlas que tenía guardadas la bruja, y huyeron rápidamente de la casa. Corrieron y de repente el bosque les empezó a resultar familiar. A lo lejos vieron su casita. En la puerta estaba el padre cortando leña, que cuando los vio rompió a llorar, pues no había dejado de pensar, arrepentido, en aquel día que los abandonó en el bosque. La madrastra había muerto, y cuando los niños empezaron a sacar las joyas de sus bolsillos, los 3 saltaron de alegría, y así acabaron sus penas y vivieron felices para siempre. Muy bien, hemos visto el video o el cuento de Hansel y Gretel. Es un cuento muy popular. Es un cuento muy popular, muy conocido a nivel mundial por todos los niños y por todas las niñas. Pero yo sé que tienes muchas preguntas, profesor. ¿Qué es el cuento? O profesor, ¿por qué la madrastra los dejó en el bosque con su papá? ¿O por qué la bruja quería comérselo? Muy bien. ¿O por qué Hansel le daba un huesito a la bruja para que lo tocara y pensara que era su dedo? Muy bien, esas preguntas son respondidas a través de la estructura del cuento. ¿Qué es eso, profesor? Muy bien, vamos a empezar paso a paso, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es responder a esta pregunta. ¿Qué es el cuento? Vamos a ir paso por paso, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué es el cuento? Lo que hemos visto ahorita es un cuento. A través de un video o a través de una lectura que tengamos de un libro o de algo impreso, o a través de dramatizarlo, cuando te vistes de los personajes y empiezas a actuar como ellos, eso es un drama. Entonces podemos ver el cuento, escuchar el cuento o actuar el cuento, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a saber sobre qué es el cuento. ¿Listo? El cuento es una narración cortita, no es larga, es una narración breve, pequeña, cortitita. ¿Listo? Muy bien, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta, que la narración es algo muy pequeño, muy cortito. ¿Listo? Es una narración muy breve, muy corta, en la que participan personajes reales
o imaginarios. ¿De acuerdo? Personajes reales que existen o personajes imaginarios que no existen. ¿De acuerdo? En otras palabras, el cuento es algo pequeño y es de ciencia ficción, que puede ser que no exista el cuento, sino en nuestra imaginación que lo hemos creado. ¿Listo? Otra cosa del cuento, otra característica, que es sencillo para que podamos entenderlo. Es decir, que el cuento exclusivamente es para ustedes, los niños. Nosotros los grandes y ustedes también podemos crear cuentos para que todos, y en especial los niños, puedan disfrutarlo, es decir, puedan escucharlo, puedan leerlo o puedan actuarlo o dramatizarlo. ¿Listo? Muy bien. Y el cuento tiene 3 tiempos o 3 partes. Se parte en 3 el cuento. ¿Cuáles son esas 3 partes del cuento, profesor? Inicio, que también lo podemos llamar como introducción. Nudo, que también lo podemos llamar como problema. Y desenlace, que también lo podemos llamar como final o fin. Entonces es inicio, nudo y desenlace. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es el cuento. Una narración corta con personajes reales o imaginarios, que normalmente es muy sencillo, con un lenguaje sencillo, con palabras muy sencillitas, con un lenguaje entendido, o sea, para que lo podamos entender con argumentos muy sencillitos, para que los niños y los adultos y todas las edades lo podamos entender y también lo podamos escribir, y que tiene 3 tiempos o 3 partes. El inicio, que es donde se presentan los personajes, el lugar, el tiempo en el que se va a narrar el cuento. El nudo es ese conflicto que hay entre los buenos y los malos. Y el desenlace, que es el final feliz de todo cuento. Vamos a tomar el ejemplo de Hansel y Gretel. El inicio de Hansel y Gretel fue la presentación de los personajes: papá, la madrastra malvada, Hansel y Gretel. El nudo es el problema, la intención de la mamá o la idea de la mamá de llevar a los niños al bosque y dejarlos allí para que se pierdan y se mueran de hambre. Ese es el gran problema. Los niños se encuentran con ese gran problema y luego van donde la bruja y se encuentran otro problema más, a luchar con la bruja, con la malvada. Y el desenlace es cuando vencen a la bruja en el horno lo echan en el horno de fuego y se van feliz a buscar a su casa en medio del bosque. Encuentran su casa, encuentran a su papá, entregan los tesoros que encontraron en la casa de la bruja y viven felices para siempre porque tienen que comer y están en familia. Entonces ahí vemos el inicio, el nudo y el desenlace, pero también hay otros ejemplos. Hay otros ejemplos de cuentos muy populares y tradicionales que nosotros en algún momento hemos leído, hemos escuchado, hemos visto. Por ejemplo, está el de Caperucita Roja. Aquí está Caperucita, su abuelita y el lobo feroz. También tenemos a la sirenita, ¿verdad? Ariel, que también es un cuento también muy, pero muy hermoso. También tenemos a Blancanieves y los 7 enanitos y el príncipe, ¿verdad? Y esa bruja malvada
que por la belleza de Blancanieves la quiere destruir. Bueno, muy bien, esos son algunos de los cuentos muy populares que conocemos y que en algún momento tú también has visto. Quizás tienes otro cuento más que nos quieras compartir, no hay ningún problema, yo sé, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de algunos cuentos que se te hace muy pero muy conocido. Bueno, aquí tenemos a el cuento de la Sirenita Ariel, tenemos Blancanieves y tenemos a Caperucita Roja, ¿verdad? Muy bien. Pero vamos a ver ahora que el cuento se divide en dos tipos. Lo vamos a ver acá. El primer tipo de cuento es cuentos popular y el segundo es cuentos literarios. Entonces están los cuentos populares y los cuentos literarios. Normalmente los cuentos populares son los mitos, las leyendas, las fábulas. ¿Listo? Se caracterizan por un autor desconocido. No se conoce el autor. A veces no conocemos el autor. A veces sí lo conocemos. ¿De acuerdo? Y normalmente se conoce que se ha transmitido de forma oral. Voy a borrarlo de nuevo. De forma oral, transmitido de forma oral. Muy bien, y los cuentos literarios es aquel que se transmite con escrituras, es decir, con libros. ¿Listo? Hay uno que es oral, que se llama, esto se llama narración. Esto, la transmisión del cuento a través de la forma oral es la narración, cuando narran un cuento, cuando cambian de voces y de repente el monstruo hizo y los niños se asustaron y salieron corriendo. Eso es la narración, el cambio de forma que el narrador le hace al cuento. Por ejemplo, hay un programa muy famoso que quizás los papitos conocen y es el narrador de cuentos. El narrador de cuentos es un programa de televisión que hubo hace mucho tiempo atrás que narra cuentos muy interesantes y bueno, los invito a que puedan ver algunos de sus cuentos. También un ejemplo de los cuentos literarios son los cuentos de los hermanos Grimm. Eso también fue un programa, o digamos así, sí, un programa de televisión también que proyectaban los cuentos de los hermanos Grimm a través de videos, pero que en realidad son cuentos literarios. Cuentos de los hermanos Grimm, pueden verlos también, son cuentos muy maravillosos y bonitos, y también los cuentos o el narrador de cuentos. ¿Listo? Muy bien, esos son los dos tipos de cuentos, los cuentos populares y los cuentos literarios. Por ejemplo, hay cuentos donde podemos observar animales como las fábulas que tienen características de las personas. Los chanchitos hablan con el lobo, entonces los tres cerditos o los tres chanchitos y el lobo, por ejemplo, es un cuento de animales, ¿verdad? O la liebre y la tortuga, son cuentos de animales, ¿verdad? O el buey, ¿no? Que ustedes vieron a través del juego en la plataforma web, el buey triste, el buey que se sentía menos que los demás, y las ranas, el buey y la rana, son cuentos de animales. Cuentos fantásticos, por ejemplo, Hércules, un cuento fantástico, Hércules, Aladín y la lámpara de Aladín, ¿no? Son cuentos fantásticos, ¿verdad? Muy bien. Cuentos religiosos. Los cuentos religiosos tienen que ver más con
la parte de los valores, digámoslo así, o la parte de la fe, la creencia en Dios. Cuentos religiosos podríamos nombrar que son reales: Adán y Eva, la creación de Dios. Adán y Eva, Noé y el arca, son cuentos reales, pero que son religiosos. ¿Listo? Recuerden que el cuento se divide también en los cuentos reales y los cuentos que no son reales. Cuentos de la vida real. Hay cuentos que pasan en la vida real. También hay cuentos humorísticos que hacen reír. Y hay cuentos maravillosos, ¿verdad? En donde podemos ver los cuentos de hadas o los cuentos de las princesas. Esos cuentos, ¿verdad? Rapunzel, la Cenicienta. Son cuentos maravillosos donde hay príncipes, castillos, caballos, bosques, ¿verdad? Aquí vemos algunos ejemplos. Como puedes ver, acá están los tres cerditos, cuentos animados. Aquí están los cuentos fantásticos, aquí están los cuentos maravillosos, ¿verdad? Tinkerbell. Y hay muchos cuentos más que tú puedes verlo. Ahorita que estás en cuarentena puedes verlos. Y yo te recomiendo los cuentos de los hermanos Grimm, que son muy muy bonitos. Yo los vi en la infancia y son maravillosos, te los recomiendo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver las partes o la estructura de un cuento. El cuento se divide en tres partes, como te lo dije al inicio. Tenemos esta primera parte, que es el inicio, que también puede ser llamado como introducción o planteamiento. Recuerda que en esta parte se presenta el personaje, el lugar y se presentan algunos hechos iniciales, características del personaje, el tiempo o el lugar. Eras una vez un príncipe que se llamaba Arturo. Vivía en una montaña alejada del pueblo y disfrutaba del sol y de la naturaleza. Entonces ahí estoy introduciendo a Arturo, que es un príncipe que vivía en una montaña y que disfrutaba de la naturaleza. Esa es como la introducción. Luego de la introducción sigue el medio, el nudo o el desarrollo. Entonces podemos decir que voy a inventar esta historia. El príncipe o el rey Arturo empezó a bajar por el bosque y de repente se encontró a un lobo feroz que quería destrozarlo, que quería comérselo porque el lobo tenía mucha hambre. Y de repente el rey Arturo empezó a sacar su espada y a luchar con el lobo feroz. Ese podría ser un nudo o un problema, la disputa entre el lobo y el rey o el príncipe Arturo con su espada. Es ese problema que se muestra en el cuento entre el bueno y el malo. Y por último está el final, fin o desenlace, que es la victoria del bueno sobre el malo. Entonces el rey Arturo sacó su espada y venció al lobo feroz. Se fue corriendo por medio del bosque y por fin encontró el pueblo y allí pudo dar la buena noticia a todos los del pueblo y todo el pueblo empezó a admirarlo y fue el rey de todo ese pueblo y vivieron muy felices y comieron pernices. Entonces el final siempre va a ser algo maravilloso, algo feliz, algo donde todos estén contentos. Otro ejemplo puede ser del inicio, ya que están en cuarentena, podemos redactar un cuento del coronavirus. Por ejemplo, en una ciudad muy lejana vivían
dos niños muy felices con su familia y jugaban, iban al colegio y estudiaban y jugaban mucho, pero de repente vino un virus muy malvado y quería destruir toda la felicidad de ese pueblo. Y el virus empezó a destruir y a combatir con los niños, y los niños de repente se transformaron en superhéroes y empezaron a combatir con ese malvado, con su capa y con sus superpoderes. El niño podía lanzar un puño de fuego y la niña podía desaparecerse, y así podemos ir creando nuestra historia. Y podemos decir que el niño de fuego destruye con su fuego al virus o al monstruo del coronavirus, o le podemos poner un nombre también a los personajes, le podemos poner un nombre al malvado también. Pero tienes que tener en cuenta que el cuento tiene tres características: inicio, nudo y desenlace, o introducción, nudo, medio o fin, o puede ser planteamiento, desarrollo o desenlace. No importa cómo tú lo escribas, lo importante es que tenga esas tres partes: tenga el inicio, el nudo y el desenlace, o que tenga introducción, medio y final, o que tenga planteamiento, desarrollo o fin. No importa, lo importante es que tú puedas identificar esas estructuras o esas partes del cuento. Aquí lo vemos un poquito más detallado. Aquí tenemos lo que es la estructura. Aquí tenemos lo que es la introducción. Aquí tenemos lo que es el nudo, el desarrollo, y aquí lo que es el desenlace y el fin. Y cada uno tiene unas características que lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el nudo, la introducción o el inicio, lo podemos leer acá, es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Por ejemplo, si el personaje es un príncipe, su propósito es vencer y rescatar a la princesa. Si el personaje son dos niños, su propósito es ser felices. Entonces hay que buscar nuestros personajes y el propósito que queremos darle a esos personajes. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver el nudo o desarrollo. Es la parte donde se presentan el conflicto o el problema del cuento o la historia. Es la parte donde se confrontan, donde el malo lucha con el bueno, donde el bueno empieza a utilizar sus poderes, sus herramientas, lo que tiene para poder vencer al malo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la parte final es la parte donde se suele dar el clímax. ¿Qué es el clímax? Ya el final de la historia. En otras palabras, la solución a ese problema, a esa lucha. ¿Listo? Es la solución, y donde finaliza la narración con un final feliz. ¿De acuerdo? Entonces esa es la estructura del cuento. La estructura del cuento. Muy bien, te quiero presentar este proyecto o este concurso que hemos lanzado en el día de ayer en la clase, en la prueba de clase virtual en vivo, y es sobre un concurso. Es el primer concurso de cuento virtual, primer concurso de cuento virtual. ¿Y cómo se titula ese concurso, profesor? Se titula Mis ideas encerradas, porque estamos en cuarentena, estamos encerrados, son
ideas poderosas. Entonces tus ideas, tú que estás encerradito allí, tus ideas son poderosas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué consiste este concurso? En que tú puedas crear un cuento. Tú puedas crear un cuento, publicar el cuento en la plataforma, que el cuento le hagas un video, tú narrando, cambiando voces, si te puedes vestir, te vistes, si te puedes hacer un ambiente o hacer dibujos e ir mostrando los dibujos. Bueno, es tu creatividad, por eso es un concurso, pero tú tienes que hacer un video en donde puedas durar 1 minuto o 3 minutos máximo y narrar ese cuento. También debes publicarlo en las redes sociales que te voy a explicar más adelante, y el cuento debe de tener las características que te he mencionado ahorita: el inicio, el nudo, el desenlace. Tiene que ser breve, tiene que ser imaginario, con personajes, etcétera, y tiene que estar basado en la temática que estamos viviendo ahorita, que es el coronavirus, la cuarentena, lo que estamos haciendo en familia. ¿Listo? Con más detalle les voy a dar a tus papitos mayor explicación. Si los papitos tienen más dudas, pueden escribirme, pueden llamarme y podemos platicar un poquito más sobre este concurso que vamos a ir haciendo durante este tiempo. No te apresures, piensa bien, estructúralo bien, medita bien y hazlo lo más bonito. No es que lo vayas a hacer ahorita, no, ahorita no lo haces porque falta otra clase de comunicación, falta más explicación, faltan ver los personajes y hacer unas actividades más. Entonces ahorita simplemente te estoy diciendo de que vamos a tener un concurso. No hay fecha todavía de inicio del concurso, solo te estoy avisando para que tú vayas pensando en qué consistirá tu cuento. ¿Listo? Muy bien. Y por último, quiero desearte un feliz día, la pases bien. Más tarde nos vemos en la clase de tutoría y en la clase de religión. Te deseo un feliz día, mi querido estudiante. Lávate las manos, haz la tarea, y esta semana quiero que inicies con todas las energías para que podamos estar aún en la distancia en esta cuarentena. Chao, nos vemos.